fue realmente el Renacimiento? Esta es la pregunta que yo me planteo porque cada vez que pienso en ello, más dudas me aparecen. El Renacimiento sabemos que fue una explosión cultural que sucedió justo después de la Edad Media. Esto según la versión de la narrativa oficial. Y parece ser que gracias al Renacimiento hoy conocemos a los clásicos latinos y griegos, y que ahora podemos disfrutar del arte, la literatura y los conocimientos científicos y técnicos que se desarrollaron en aquella época. También dicen que gracias al Renacimiento hoy conocemos a Roma y a Grecia, pues fueron grandes autores renacentistas italianos como Dante, Boccaccio o Petrarca quienes recuperaron los textos romanos y griegos de la época antigua. Aquellos textos casualmente casi siempre fueron hallados en monasterios, y fue precisamente en los monasterios donde los monjes se habían dedicado a copiar y copiar los textos antiguos para que no se perdieran. Pero lo que hallaron los eruditos italianos fueron precisamente eso, copias. Si alguno de los autores tenía la fortuna de toparse con un texto original, enseguida tenían que ponerse a hacer copias del mismo, porque aquellos textos se encontraban, según decían, en tal estado de deterioro que se corría el peligro de que se perdieran para siempre. Curiosamente también todos aquellos textos se perdieron, y las ediciones más antiguas que tenemos de ellos no son más que copias realizadas por los propios descubridores, que casualmente también solían dominar el latín a la perfección. Todo esto según la narrativa oficial. Lo que quiero transmitir con esta introducción que hago al Renacimiento es que todos deberíamos saber y debería ser de conocimiento público y contarse en las escuelas y en las universidades que lo que hoy sabemos de la antigüedad no lo sabemos de primera mano, no son fuentes primarias. Y lo que sabemos de la antigüedad, especialmente de Roma, es lo que los autores renacentistas dijeron haber hallado en los monasterios, aquello mismo que rápidamente se pusieron a copiar y aquello mismo que rápidamente se había perdido. Por lo tanto, no tenemos ni un solo original. Continuamos. ¿Cómo se transmitía la cultura en la antigüedad? Bueno, sabemos que en la época de Cicerón ya había bibliotecas en Roma. Las había privadas, las había públicas. De hecho, las públicas solían incluso estar en edificios públicos como las termas. También sabemos que con la caída del imperio, la Iglesia y la nueva nobleza se dedicó a acumular los bienes que habían pertenecido a las familias del imperio. Los bienes tanto muebles como inmuebles. Y entre los bienes muebles están las obras escritas. La Iglesia se convirtió de repente en la máxima autoridad cultural y, y gracias a su intervención, o por desgracia, los textos romanos, así como todos los demás que Roma había conservado de otras culturas y de otras civilizaciones, desaparecieron de la circulación pública y pasaron a conservarse en archivos monacales y eclesiásticos. Este aspecto es muy importante, la desaparición de la circulación pública de todos los textos romanos. Porque después de desaparecer quedaron como archivados, ¿no? Para volver a aparecer posteriormente, como veremos más adelante. Según la narrativa oficial, en los monasterios la labor de copiar libros era un deber. Y dicen que gracias a este afán de los monjes, ¿no? Que eran como muy hormiguitas en este trabajo, pues gracias a ellos tan buenos se conservó la cultura antigua. Pero esto no es tan bueno ni tan cierto, ni tan altruista. Porque la Iglesia ya había establecido previamente un canon de qué libros se podían copiar y qué libros no. Con lo cual, de aquella copia quedaron excluidas obras que se perdieron para siempre de nuestro bagaje cultural, tanto en lo literario
como en lo filosófico y lo científico. Vale, pero no todo se perdió. Y aquí es donde comienza la historia de lo oculto, de lo secreto. Porque algunos títulos consiguieron perdurar, pero a través de otras vías. Son textos que le fueron ocultados a la Iglesia. Y a través de estas otras vías más secretas, los textos protegidos por la voluntad de ciertas órdenes llamadas secretas, o de otros personajes que gracias a su poder económico, porque pertenecían a la nobleza, pero gustaban de mantener la cultura anterior, gracias a ellos se mantuvieron aquellos textos. Y aquellos personajes, con el tiempo, se les llegó a conocer como magos, hechiceros, o los herméticos, ocultistas, alquimistas, etc. Pero no eran ni más ni menos que personas que tenían el interés de conservar lo que la Iglesia no quería conservar. Y precisamente por haberse mantenido en ese secreto, fueron considerados como lo que hoy se llaman ocultistas, porque tuvieron que ocultarse, por supuesto. Los centros religiosos donde se acumulaban los textos retirados, con el tiempo se fueron convirtiendo en escuelas, tanto monacales como catedralicias, y eran los únicos centros donde de alguna forma se conservaba cultura de forma oficial. Más tarde aparecieron, sobre todo en la Baja Edad Media, las primeras universidades, que eran de un corte más laico. Pero eso da igual, porque al fin y al cabo los contenidos que ofrecían las universidades eran precisamente los que se habían conservado por la Iglesia y los que la purga religiosa había permitido pasar. Así que resumiendo, tenemos primero la caída de una gran civilización, lo cual ya culturalmente es una desgracia. Aquella caída de esa gran civilización, tan culta y avanzada, fue seguida de la ocupación de todos sus bienes no destruidos. Pero, aparte de aquello, en este resumen, añadimos que se retiraron de la circulación pública todos los textos de aquella gran civilización. Y que luego, según la narrativa, se sufrieron 1000 años de oscuridad, llamada Edad Media. Pero gracias al trabajo de los humanistas italianos, hoy tenemos que estar agradecidos porque pudimos recuperar todo aquel conocimiento y conocer mejor aquellas culturas a partir del Renacimiento, ¿vale? Pero este agradecimiento viene sesgado, es falso. Porque como ya hemos dicho, la Iglesia hizo una purga y no dejó pasar todo. Por ello, lo que se recuperó por parte de los humanistas fue aquello que a la Iglesia le interesaba que se recuperase. Así que no fue una labor tan humanista ni tan iluminadora la que se produjo con el Renacimiento. Más bien lo que fue el Renacimiento fue un ensalzamiento de parte del conocimiento. Vale, ¿cómo se descubrieron aquellos textos? ¿Cómo consiguieron aquellos eruditos y literatos italianos que aquellos textos apareciesen de repente? Pues fue algo casi como mágico, ¿no? Algo como casual. A partir del siglo XIV, diversos personajes del mundo cultural comenzaron a descubrir obras de la antigüedad en los mismos lugares que celosamente, precisamente, las habían guardado y supuestamente copiado. Numerosas obras que se creían perdidas para siempre comenzaron a resurgir en forma de copias plagadas de correcciones y anotaciones. Y esto es interesante, lo de las correcciones y anotaciones, porque aquí se está ya perfilando la nueva cultura, el nuevo orden mundial. Vamos a ver algunos ejemplos de aquella fiebre redescubridora que se produjo en los primeros años, en los últimos años de la Edad Media y los primeros del Renacimiento. Vamos a hablar primero de Francesco Petrarca, el famoso
literato italiano, y de su relación con una familia muy poderosa, la de los Colonna. Petrarca, que vivió entre los años 1313 y 1374, en lo que se conoce como el Quattrocento italiano, descubrió códices de Cicerón y Tito Livio, los cuales luego copió, completó, anotó y comentó de su propia mano. Petrarca había aparcado su carrera de Derecho, que había comenzado en la universidad, para dedicarse a compilar las obras de los grandes autores romanos, destacando la reconstrucción que hizo de la obra de Tito Livio Ab Urbe Condita, que era un monumental tratado sobre la historia de Roma desde su fundación legendaria hasta el final de la República. La vida de Petrarca transcurrió al servicio de la Iglesia y de la poderosa familia Colonna. Esta familia Colonna se había hecho muy poderosa en la Baja Edad Media y en el Renacimiento, llegando el cardenal Odone Colonna a ser elegido papa, que fue Martín V, y numerosos miembros de la familia fueron influyentes personajes de la Iglesia Católica, así como destacados líderes políticos. Según la genealogía ordenada por el cardenal Gerolamo Colonna, los orígenes de la familia se remontarían a la gens Julia, teniendo como antepasado al mismísimo Julio César, hasta llegar a la gens Romilia, es decir, la de Rómulo y Remo, y por lo tanto a Eneas, hijo de Anquises y Venus. Estamos hablando de los héroes de Troya. El Palacio Colonna, en el centro de Roma, se encuentra en la base de la colina del Quirinal, que precisamente está construido, en parte, sobre las ruinas de un antiguo Serapeum romano, es decir, un templo dedicado a Serapis. Aquí ya de entrada estamos viendo como uno de aquellos literatos que encontraron los textos romanos tenía una relación muy importante con una de las más poderosas familias de Italia, los Colonna. Y ya en un vídeo anterior habíamos llamado la atención sobre el hecho de que la reescritura de la historia, que es lo que denuncia la nueva cronología, la reescritura de la historia se produjo durante el Renacimiento, precisamente para dar cobertura, para justificar el poder de estas familias. Así como de los papas, que, como hemos visto en este caso de los Colonna, estaban emparentados con ellos. Vamos a hablar ahora de otro conocidísimo autor italiano, Boccaccio, y de la relación que tenía con Roberto d'Anjou, que llegó a ser Roberto I de Nápoles. Boccaccio, que vivió entre el 1313 y el 1375, fijaros que la época en la que vivió Petrarca y Boccaccio son casi iguales. Hay una diferencia solo de un año. Ambos nacieron en el año 1313 y Petrarca falleció en el 1374 y Boccaccio en el 1375. Bueno, pues Boccaccio tuvo acceso a la biblioteca de Monte Cassino, donde descubrió manuscritos de Marcial, Ausonio, Varrón y el Appendix Vergiliana. Se sabe que Boccaccio frecuentó el ambiente refinado de la corte de Roberto d'Anjou, en Nápoles, cuya amistad personal heredó de su padre. Roberto d'Anjou era también Roberto I de Nápoles, como hemos dicho, y convirtió a la ciudad en una de las más esplendorosas de la Edad Media y en el primer centro humanístico de Italia. Roberto d'Anjou fue protector de las artes y amigo personal no solo de Boccaccio, sino también de Petrarca. Curioso, ¿eh? Boccaccio tuvo una relación con la hija ilegítima de Roberto, conocida por él como Fiammetta. Y fue esta Fiammetta quien abrió a Boccaccio las puertas de la corte napolitana y lo impulsó en su carrera literaria. Bueno, pues tenemos de nuevo una relación directa entre un descubridor de textos romanos y un importante noble de la época, que no solamente era noble, sino que además era también el rey de Nápoles. Seguramente aquí de nuevo se está buscando la justificación del poder de estas familias a través del descubrimiento de textos y de la labor de las cabezas de la cultura de la época. Vamos a hablar ahora de un señor que no es tan famoso, pero que sin embargo fue muy influyente en su época. Estamos hablando de Coluccio Salutati y de la relación que tenía con Petrarca y con Boccaccio. Coluccio Salutati
que vivió entre los años 1330 y 1406, descubrió la obra de Agricultura de Catón y colecciones completas de las cartas de Cicerón. De nuevo encontramos aquí la relación directa entre los políticos y los literatos. El matiz está en que Salutati es ambas cosas, curioso. Se formó en la escuela de retórica del amigo de Francesco Petrarca, Pietro da Muglio, y se convirtió en canciller de Florencia en 1375. Salutati había tenido frecuentes contactos no solo con Petrarca, sino también con Boccaccio, aunque su amistad con Petrarca nunca pasó de ser epistolar, es decir, por carta. Bueno, a estas alturas es más que patente la importancia de la figura de Francesco Petrarca, que vemos que está emparentado no solamente con este Coluccio Salutati, sino también con Boccaccio. Petrarca fue el descubridor de las dos mayores fuentes de la historia de Roma, es decir, de los dos mayores historiadores de Roma, que eran Cicerón y Tito Livio. Y Petrarca tenía también relación directa con los Colonna, la familia de la que hemos hablado antes, que pertenecían a la nobleza eclesiástica, pero también tenía relación directa con Roberto d'Anjou, que pertenecía a la realeza, y con Salutati, canciller de Florencia. Esto, la verdad, es que escama bastante. Escama bastante que se salga de una época de oscuridad, que es la Edad Media, gracias a la labor de unos señores que descubren unos textos. Pero es que estos descubridores no son cualquier persona, son literatos, humanistas, eruditos, que tienen una relación directa con el poder político de la época. Esto es más que sospechoso. Vamos a hablar ahora de otro señor que se llamaba Poggio Bracciolini y cómo su influencia supuso el giro a lo que hoy llamamos la modernidad. El señor Poggio Bracciolini, que vivió entre los años 1380 y 1459, descubrió obras de Plauto, de Lucrecio, de Cicerón, de Quintiliano, de Columela, de Celso y de Frontino, entre otros. Poggio había estudiado en Florencia, donde conoció al canciller Coluccio Salutati. Fijaros, de nuevo tenemos aquí al anterior, a Salutati, que conocía a Petrarca, que conocía a Boccaccio y que conoce también a Bracciolini. Gracias a la recomendación de este, es decir, de Salutati, Poggio entró como escribano en la administración papal y llegó a ser uno de los 7 secretarios de Bonifacio IX. Cuando volvió a Florencia, llegó a ser canciller bajo la protección de los Medici, otra de las poderosísimas familias italianas. Fijaos a quién tenemos aquí, a los Medici. Estos son ya palabras mayores. Bracciolini buscó con verdadera obsesión manuscritos clásicos en los monasterios de Italia, Inglaterra, Alemania, Francia y Suiza. Y él mismo rescató, compró, copió e incluso robó gran parte de la literatura clásica latina antigua. Como ejemplo, pues tenemos numerosos discursos de Cicerón que encontró en el monasterio de Cluny, el primer texto completo de la Institutio Oratoria de Quintiliano, fragmentos de Valerio Flaco, Asconio Prisciliano y un manuscrito de Vitruvio en el monasterio de San Galo, en Suiza. También encontró un códice de Vegecio en Alemania y también encontró el de Rerum Natura de Lucrecio. Esta obra es muy importante. Obras de Manlio, Silio, Itálico, Amiano Marcelino, obras de los gramáticos Caper, Eutiques y Probo y las Silvae de Estacio, entre otras muchas obras. Este era un verdadero depredador de la literatura latina. Lo quería todo, lo quería todo. Poggio también era capaz de escribir con gran rapidez, en un tipo de caligrafía creada por él a partir de la minúscula carolina y llamada lettera antica o humanística, la cual era en su época considerada tan bella y legible que sirvió de modelo a fines del siglo XV
a la letra humanística de imprenta, es decir, la que luego se utilizó por el señor inventor de la imprenta, Gutenberg, que no fue realmente el inventor, porque la imprenta era un invento ya que ya se había creado en China, pero fue realmente importada, ¿eh? Poggio también descubrió la última copia de la obra del poeta romano Lucrecio, De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Esta obra es muy importante, porque aparte de que fue encontrada cerca del abandono en un monasterio alemán, según Poggio, se trata de un poema didáctico en la línea metafísica de los atomistas griegos como Demócrito y la filosofía moral de Epicuro, ubicando al hombre en un universo sin dioses, sin dioses. Si esto no es humanista y renacentista, dime tú qué lo es. E intentando liberarlo de su temor a la muerte. Según algunos autores, este descubrimiento de Poggio abrió las puertas a las ideas que facilitaron el paso al humanismo y a la edad moderna, es decir, el hombre sacudiéndose la religión. Y esto lo encontró Poggio en textos de Lucrecio. Eso decía él, claro. Por razones de tiempo y de espacio, hasta aquí tenemos la primera parte de este vídeo titulado ¿Qué fue realmente el Renacimiento? En una segunda parte continuaremos con el tema y lo desarrollaremos hasta el final. Muchas gracias.